Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de compartir con ustedes este día de reflexión por invitación de Fray José María, quien ha sido mi padre espiritual desde el comienzo de esta vida misionera que ya brevemente les narró. Para mí es toda una experiencia estar acá. Esta es la primera vez que vengo a San Clemente de misión. La última vez que estuve en San Clemente estuve secuestrado por 4 días al frente de acá en una finca que la utilizaban como caleta la guerrilla. Yo estuve secuestrado 6 meses, pero ellos me cambiaban de lugar todo el tiempo y entre estos estuve en una finca a todo el frente de la entrada del pueblo. Obviamente que esa gente ya no está ahí porque una persona que después mataron y todo esto, pero el caso es que pues es una experiencia especial estar aquí, ¿no? Porque yo soy de Anserma, yo nací en Anserma, pero me fui de ahí a los 14 años, esto es en el año 65, o sea, hace un tiempito ya que salí de por acá, pero ahí tengo mucha familia y esta tierra para mí pues es ancestral, o sea que me siento muy contento de estar acá y muy honrado y al mismo tiempo muy bendecido porque nunca en mis 21 años de apostolado he venido a compartir mi experiencia en mi tierra. Esta es la primera vez que estoy bien cerca donde nací, ¿no? O sea que es un día especial. Como dice el Padre, pues yo no sé el Espíritu Santo por dónde nos llevarán estas reflexiones, pero voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 1, 2 Timoteo 3, 1. Prevenir los peligros del error. Ten en cuenta esto, en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios, guardarán ciertos formalismos de la piedad, pero habrán renegado de su verdadera esencia. Apártate también de estos. Algunos de ellos se meten en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados y arrastradas por todo tipo de pasiones. Siempre están curioseando y nunca son capaces de llegar a conocer la verdad. Lo mismo que Yanes y Yambres se opusieron a Moisés, también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, incapacitados para creer, pero no llegarán lejos, porque su necedad quedará a la vista de todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido en la doctrina, en la conducta, en los planes, en la fe, en la paciencia, en la caridad y en la constancia, en persecuciones y sufrimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Ícono y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Palabra de Dios. Pues este es un anuncio de San Pablo para estos tiempos nuestros. Yo creo que estamos de acuerdo todos de que él está hablando de nuestro tiempo, porque esto es exactamente lo que estamos viendo, este tipo de gente en la iglesia, en el clero, en la vida religiosa, en los laicos y en la gente del mundo, ni hablar.
porque eso no tienen a Dios y eso sí que están bien salvajes. Porque si la gente de la iglesia está mal, ¿cómo estará la gente del mundo, no? Y es la realidad, porque lo que vemos en este mundo es un mundo depravado y perverso, que de por sí hace 2000 años los apóstoles lo llamaban ya así. Y también recién que comienza el destierro, ya Caín mató a Abel. O sea, estamos hablando de una situación bien complicada y por eso debemos tener esa claridad de dónde estamos y hacia dónde vamos y a quién seguimos. Por eso yo esta reflexión en el corazón siento que la llamaríamos conscientes de vivir en el exilio, pero obedeciendo a Dios. Esto sería lo que vamos a reflexionar, ¿no? Primero que todo, yo me doy cuenta a medida que viajo por dentro de la iglesia, cómo es que la mayoría de los católicos que somos el pueblo de Dios, la nueva alianza en la nueva creación en Jesucristo, porque eso es lo que somos y no podemos olvidarnos de eso. Pero me doy cuenta que la mayoría de los católicos no están conscientes que este mundo no es nuestra casa y que este mundo es un destierro, no es un paraíso. Y ustedes ven la gente enamorada de esto, corriendo en los afanes más increíbles para alcanzar toda clase de bienes y toda clase de oportunidades en un mundo perverso. Con esto no estoy queriendo decir que debemos encerrarnos en el monte a escondernos de todos, porque eso tampoco es lo que estoy diciendo. Ustedes se dan cuenta en la oración que Jesús le hace al Padre Celestial por sus apóstoles antes de su pasión y también por los que vendríamos después de ellos, que somos nosotros. Y Él dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, pero sí te pido que los protejas del maligno. Des en cuenta lo importante que es entender esto bien. ¿Qué es lo que más tenemos que cuidar nosotros en esta vida de destierro? Cuidarnos del diablo. Ustedes se dan cuenta cómo el Santo Padre Francisco ha sido uno de los papas que más catequesis nos ha dado del diablo, con nombre propio. ¿Cuántas veces? No sé si ustedes han estado atentos a eso, pero él, de lo que hace que subió de papa, le podríamos sumar muchas veces que él ha dicho: cuidado con el diablo, él nos quiere destruir y él es verdadero, es una realidad. Miren que lo curioso que hace un tiempo, como un año por ahí o más, antes de la pandemia, el Papa en una de sus catequesis del miércoles de las audiencias públicas habló así, habló del diablo y lo tanto que teníamos que estar conscientes de ese espíritu que no quiere que lleguemos al cielo, que nos quiere condenar, que nos quiere destruir, porque nos odia, nos envidia, porque él nunca podrá regresar a lo que perdió, al cielo, jamás. Entonces, hablaba así el Papa y hablaba de que el infierno era una realidad y que tenemos que tener eso claro, y no es para que tengamos miedo, sino para que tengamos amor, ¿no? Porque el que ama, pues obedece simplemente y no se condena. Entonces, siempre dentro de esa misericordia, pero con la conciencia de la justicia de Dios. O sea, estar conscientes de que es como los esposos. Los esposos se aman y se perdonan, pero también hay una exigencia en el matrimonio de que uno tiene que demostrar que está viviendo con el esfuerzo de ser fiel, de estar ahí en las buenas y en las malas, de ser íntegro en esa relación matrimonial. Y lo mismo nosotros con Dios, porque es un matrimonio con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Papa habló así, y al otro día el provincial general mundial, la cabeza de los jesuitas, salió y dijo que el diablo no existía y tampoco el infierno. Ustedes se imaginan, y él es un sacerdote religioso de los jesuitas, la cabeza de todos los jesuitas en el mundo, y el mismo Papa es un jesuita. O sea, con esto les quiero decir que esto que San Pablo le dijo a Timoteo sobre estos tiempos, lo estamos viendo ahí.
esa ignominia dentro de la iglesia. Por eso no se asusten nunca cuando ustedes encuentren un cura que no tiene amor, que no le importa su rebaño, que vive para sí mismo, que es una persona egoísta y pretenciosa y grosera, altanera, porque es el tipo de personas que hay en este mundo hoy. Y no podemos asustarnos ni escandalizarnos, sino que con más razón debemos elevarnos a la altura que Dios nos pide y nos exige en este tiempo, que es a la altura de dar ejemplo con el amor, con la caridad, con nuestra integridad y obediencia a Dios, brillar por nuestra fidelidad, brillar por eso, porque eso es lo que este mundo necesita, que es un mundo perverso, oscuro, lleno de tinieblas, y nos damos cuenta que esto no debe asustarnos ni escandalizarnos, porque la razón por la cual parece ser que el mal es tan abundante en este mundo es porque nunca antes en la tierra había habido tanta gente como hoy. Nunca han habido 7 billones de personas al mismo tiempo en este planeta. Eso es de ahora, eso nunca hubo antes. Las poblaciones eran bien pequeñas durante toda la historia. Por lo tanto, parece ser que el mal es más abundante que el bien y que parece que el mal estuviese ganando. Pero no es así. Las proporciones entre el bien y el mal nunca han sido muy diferentes. Lo que sucede es que hoy es todo masivo, ¿no? Todo es masivo. Y a nosotros nos tocó eso. Esa es la civilización que nos tocó, la cultura que nos tocó vivir, que es la cultura de la muerte, como la llamó San Juan Pablo II, y no es un secreto. Por eso, todo esto no puede ser una distracción para nuestra comunión con Dios, porque uno puede convertirse en una persona que está alarmada, que se está quejando todo el tiempo, que está atormentada, resentida, con desesperación de ver lo que sucede en el mundo, lo que está pasando. Y ustedes se dan cuenta que hay una conversación entre el pueblo de Dios que tiene esa naturaleza, la naturaleza de la protesta por el pecador. Y esta no es una buena conversación, porque como ustedes se dan cuenta en el Evangelio, los apóstoles y Jesús nunca se sentaron a escandalizarse por los pecadores, por la ignominia que también había y reinaba en todo ese imperio romano y los que le servían a ellos. Era un mundo decadente. Miren la historia de María Magdalena, de Zaqueo. Son personajes que, siendo judíos, estaban contaminados con la cultura romana y el Señor los rescató, pero los rescató de esa decadencia. Así de que hoy tenemos nosotros el mismo mundo, no ha cambiado, es el mismo mundo. Hay gente mundana y hay gente de Dios. Hay gente tibia que pretende estar entre el mundo y con Dios. De eso hay mucho. Ustedes saben que uno viene a la misa, a la iglesia en un domingo, y mucha de la gente que está ahí cuando sale del atrio de la iglesia ya le pertenece al mundo. Pero cuando están en iglesia sudan agua bendita, están ahí como santos, pero no pertenecen ni al mundo ni a la iglesia, son los tibios, que la palabra dice que Dios los vomita de su boca, porque pretenden que pueden vivir entre el bien y el mal. Esto no es posible. Ustedes saben que ese tipo de hipocresía, ese tipo de ignominia es lo que Dios detesta. Por eso más fácil se salva aquel que está sumido en la oscuridad total del pecado que un tibio. Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que estamos buscando no alarmarnos, no escandalizarnos, no confundirnos, porque muchas voces nos están hablando. Ustedes se dan cuenta la cantidad de voces que nos hablan a través de las redes sociales, por ejemplo. Hay algo importante, las conspiraciones.
Ustedes saben que este mundo es un mundo de conspiraciones. Y ahora que estamos en esta pandemia, con más razón. Yo les voy a dar un dato acá que les va a servir mucho para que ustedes le contesten a la gente que les envíe conspiraciones y ustedes les pueden contestar con esto. Llévelos a Isaías capítulo 8, versículo 12. Isaías 8, 12. Llévelos ahí. Si les hablan de que es un nuevo orden mundial, que es que la vacuna los va a hacer esto y les va a hacer aquello, que es que el Papa esto y el Papa aquello. Ustedes saben todas las basuras de conspiraciones que hay. El profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 12, habla así. O mejor dicho, Dios le está hablando así. No llaméis conspiración a todo lo que ese pueblo llama conspiración, ni temáis ni os asuste lo que él teme. Al Señor de los ejércitos, a él debéis reverenciar. Él sea vuestro temor, él sea vuestro terror. Él será un santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos de ellos tropezarán, caerán, se destrozarán, serán atrapados y capturados. Palabra de Dios. Nos damos cuenta aquí con facilidad de que las conspiraciones siempre han existido. ¿Qué origen tienen? Pues el espíritu del mal, porque esas conspiraciones no traen sino división en la iglesia, y eso no viene de Dios. Por eso todo este mensajerío que hay hoy, todas estas voces que nos hablan, no son necesarias. Lo único que nosotros debemos saber es que somos de Cristo. Lo único que debemos saber. No debemos saber nada más. Si usted es un cristiano pequeñito y obediente, sencillo y sin curiosidades como Eva, que por curiosa se comió lo que no debía, y aquí estamos nosotros cargando esta lápida en la espalda de la muerte por culpa de esa curiosidad, y también tenemos ese espíritu de curiosidad en nuestro corazón por causa de eso mismo. Si nosotros no caemos en eso de ser curiosos y tener los oídos abiertos a toda clase de conspiraciones y profecías y videntes falsos y gente, esta es la época en que abundan ese mensajerío. El pueblo de Dios no está conectado a eso. El pueblo de Dios solo se conecta al Espíritu Santo, que es la verdad, que es el que camina con nosotros y nos lleva de la mano por un mundo sencillo, humilde, pequeño. Por eso Jesús, den cuenta lo importante que es obedecerle a Jesús. Jesús recomienda, sed como niños, porque solo siendo como niños podrán entrar al reino de Dios. ¿Y qué quería decir con eso? No que fuéramos infantiles, sino que fuéramos pequeños. O sea, que fuéramos humildes, sencillos, sin ser estos seres llenos de curiosidad, de ansiedad, de ambiciones desordenadas, de esa necesidad de saber cosas que no nos sirven ni nos interesan, ni tienen por qué ocupar nuestra vida. Lo único que hacen es quitarnos la paz, lo único que hacen es confundirnos. Por eso la realidad de vivir en el exilio como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es caminar en la sencillez, caminar en la pequeñez. Si usted es un católico de oración, de vida sacramental, de amor al prójimo que Dios coloca inmediatamente en su vida, su familia, sus amigos, la gente que usted cruza en la calle, que son extraños, que a lo mejor nunca volverá a ver, pero que usted lleva amor en su corazón y se bendicen con su presencia, sin que ellos se den cuenta, porque usted lleva en su corazón el amor de Dios y la sencillez y la luz y el discernimiento del Espíritu Santo. Eso es un aporte para toda la humanidad.
Miren, les explico algo importante que yo he descubierto. Uno a veces no entiende la obra tan maravillosa que el Espíritu hace a través de nosotros por el solo hecho de ser bautizados, por el solo hecho de ser sacramentales, de vivir una vida sacramental. ¿Por qué digo eso? Porque cuando usted mira el lado opuesto, los instrumentos del diablo, el diablo los usa todo el tiempo, porque están conectados al espíritu del mal por sus acciones, por su corazón perverso, por su pecado. Esos son instrumentos del mal. Entonces, un instrumento del mal está dispuesto a ser utilizado por el demonio en cualquier esquina, en cualquier momento, para hacer el mal, para dañar, para atormentar, para confundir, para dividir, para hacer el mal. Entonces el demonio puede saltar en uno de sus instrumentos en la calle para hacerle daño a una persona que está pasando. Y con el solo hecho, ustedes se han dado cuenta, y seguramente cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia antes, de salir a caminar por la calle y pasa una persona que le quita la paz a usted y no la conoce usted, nunca la ha visto y además nunca la va a volver a ver. Pero esa persona, su aspecto, la forma de mirarlo a usted, y a veces hasta lo insultan o lo ofenden o hacen algo contra usted directamente, pero a veces ni hacen eso y sin embargo lo dejan a usted inquieto. Inclusive a veces nos dejan con rabia, a veces nos hacen pecar, porque hasta terminamos odiándolos y no los conocemos. ¿No le pasa a usted eso a veces en la fila de un banco, en un supermercado, en un centro comercial, en la calle, que se cruza uno con personas que le hacen daño a uno? ¿Sí? Puede que sea un daño momentáneo, puede que le quiten la paz de todo el día, puede que esa persona quede en obsesión por varios días, no sé. A veces uno no le pone cuidado a la trascendencia y la consecuencia de esos encuentros, pero esos encuentros marcan la persona. Ahora, en el lado opuesto, en la luz, nosotros también marcamos la gente para bien. Les damos paz, les damos amor, les damos esperanza, los consolamos solo con pasar. Solo, y aún si tenemos la oportunidad de compartir lo que llevamos en el corazón por alguna razón, a veces uno en una fila de un mercado, de un banco, en la calle termina uno hablando con extraños por un momento, y la forma en que uno habla, se expresa y lo que dice puede ser un consuelo para esa persona, y es tan solo un segundo y luego se desaparecen esas personas de su vida, pero usted tuvo la oportunidad de servir el amor de Dios a una persona sin necesidad siquiera de hablarle de Dios, solo porque usted es esa persona y todo lo que usted hace refleja ese amor que lleva en su corazón. Y por eso hoy más que nunca que estamos identificando esa carta de San Pablo a Timoteo describiendo los hombres de estos tiempos, hoy más que nunca que vivimos en un mundo tan pervertido, tan perverso y degenerado, necesitamos estar nosotros completamente llenos de Dios para hacer esperanza y luz en este mundo perdido, más que nunca. Desen cuenta ustedes el mundo que le tocó a la juventud de hoy. Ustedes ven masas de jovencitos marchando como homosexuales en las calles y ni siquiera saben por qué están ahí. Se los ha arrastrado una cultura. La gran mayoría de esos que se consideran homosexuales o lesbianas o transexuales o transespecies, porque ustedes saben que hoy esto se volvió tan espantoso que hay personas que sienten que son un animal, entonces se consideran como transespecies, y esto no tiene fin, todos los días aparece algo nuevo, y por eso uno ya no puede preocuparse por toda la barbaridad de lo que está sucediendo, sino más bien santificarse más para poder rescatar más gente de esa que está perdida, porque son muchos, y sobre todo la juventud. Y no solamente la juventud, pero
especialmente el futuro de este mundo, el futuro de la iglesia que está en los jóvenes, está totalmente amenazado. Miren ustedes en estas ideologías de hoy que no son tan nuevas, pero que hoy están despertando de nuevo, que fue también profético porque la Virgen María lo anunció que el comunismo resurgiría, que volvería, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. En esas ideologías comunistas y ideologías de izquierda que son ateístas y que propagan todas estas ideologías de género en los colegios a los niños y los adoctrinan, y luego los vemos rompiendo la propiedad privada y la propiedad del gobierno en las calles sin razón, sin razón. Ustedes se dan cuenta que estas instituciones que organizan esas huelgas son pagadas por la subversión y el terrorismo, porque cada que salen a una marcha son actos terroristas. Pues yo nunca he visto esas marchas que salgan a llevar un mensaje de algo constructivo para la sociedad. Siempre que leemos la noticia al final del día de lo que sucedió en la marcha, destruyeron buses, rompieron negocios, mataron gente, esas son las marchas. O sea que ¿a quién estamos engañando? Por eso, entendiendo todo esto, lo que sucede en este mundo de hoy, con todas las ideologías y con todos los movimientos que hay del mundo, del diablo, todos, porque ustedes saben que el Señor nos mostró con mucha claridad que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Por esa razón estamos haciendo una reflexión en lo que se respecta al mundo en el que vivimos. Es muy fácil uno buscar acomodarse a este mundo. Y es natural porque es lo único que conocemos. A nadie se puede culpar por enamorarse de tener un buen automóvil, una buena casa, un buen trabajo, unos buenos ahorros, muy buena ropa, muy buenos amigos, muy buenas oportunidades en el mundo. Eso no es un pecado, eso es algo que está en el mundo. Y por eso nosotros, al mirar el mundo y todo lo que el mundo ofrece, lo más importante que debemos tener es discernimiento de espíritus y darnos cuenta que no podemos dejar poseernos de las cosas materiales, de las personas o del mundo material en general, y mucho menos de nuestros deseos, apegos, inclinaciones. De nada de eso nos debemos dejar poseer ni poseer. Ahí es donde está el secreto. El secreto para pasar este destierro sin quedar atrapado en él, que quiere decir sin poder salir de él en el momento de la muerte, es ser buenos administradores del mundo material. Que usted tiene tantos talentos que es capaz de hacer una grande fortuna, qué bueno, porque los ricos de Dios son muy importantes en este mundo. El mismo Señor nos dio el ejemplo. Sus mejores amigos eran Lázaro, Marta y María, y eran gente muy rica según nos cuenta la historia. Y el Señor con ellos tuvo una amistad muy productiva, porque seguramente el Señor a través de ellos ayudó a cientos de miles de pobres, y esa era gente buena. Hay ricos buenos, han habido reyes santos, han habido mucha gente que ha tenido mucha prosperidad y que se ha santificado. O sea que uno nunca puede condenar el mundo material, porque no se trata que para ser santo hay que esconderse del mundo material y no tocarlo. No, pues a no ser de que uno entre en una vocación como la de Fray José María. Esa es una vocación religiosa que tiene votos y es un sacrificio que hacen entregándole a Dios las cosas que ellos ofrecen. Pero al laico común como nosotros, que estamos en el mundo y no somos de una comunidad religiosa como el Padre, a nosotros nos corresponde entender muy bien la administración de las cosas materiales. Es una ciencia, pero tiene que ser ciencia de Dios, porque también hay ciencia del mundo, que al final termina siendo ciencia del diablo, que es justificar la relación íntima que tengo con mis logros,
Yo me lo merezco, yo lo trabajé, yo lo sudé, esto es mío, esto no le corresponde a nadie, no tengo por qué compartirlo porque yo sufrí mucho para conseguirlo. Pues esa es una ciencia mundana, ¿no? Y justificada filosóficamente. Pero la ciencia a la que yo me refiero, que necesitamos para ser buenos administradores del mundo material y usted poder estar en paz con su gran automóvil, en paz con su gran mansión, en paz con sus grandes dineros, es si usted tiene la ciencia de Dios, que es Dios le enseña cómo compartir, cómo vivir con todo lo que tiene para que a los demás les dé la oportunidad de recibir lo que necesitan. Eso es muy bonito, porque ese es el mundo material. El mundo material es pasajero, y por lo tanto nosotros somos administradores temporales de las cosas materiales, incluyendo este mismo cuerpo. Miren ustedes que este instrumento, que San Pedro lo llama la tienda y San Pablo la vasija de barro, ¿qué es una tienda? Es algo en lo que uno acampa, ¿cierto? Cuando está de paso, peregrino, cuando va de viaje. ¿Qué es una vasija de barro? Es una vasija muy frágil, extremadamente frágil. Pero mire lo importante que es: vasijas de barro que llevan el tesoro, nada menos. Por esa razón, nunca debemos apegarnos ni a la vasija de barro, ni tampoco creer que somos el tesoro, ¿no? Sino acordarnos en qué lugar está cada cosa. Dios tiene que tener el lugar que le pertenece, porque Dios es el creador de todas las cosas, el único dueño de todas las cosas, y yo soy un instrumento, como dice el Salmo, siervo inútil. Y también la palabra dice, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es lo que somos, ¿no? Y por eso, teniendo en cuenta eso, nos mantenemos pequeños, nos mantenemos humildes, no pretendemos, no asumimos y damos todo lo que podemos con lo que Dios nos ha dado. Porque el Señor a cada uno le da de acuerdo a lo que el Espíritu Santo escoge. Los talentos, los dones que nos da, Él los reparte a su manera. Y si usted recibió tanto, le toca dar en ese mismo nivel. Y por eso yo admiro mucho a la gente que tiene la capacidad de ser productivos, muy productivos. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede producir y que necesita ayuda. Miren ustedes, en estos tiempos que vivimos tan difíciles con esta pandemia, basta con salir por las calles y ver todos los negocios que fracasaron. Lo único que se ve son sitios para arrendar, tiendas que fracasaron. Cada negocio de eso representa una familia en problemas. Ustedes tienen que acordarse de eso. Ahora, ¿cuánta gente fue protestando porque las iglesias estaban cerradas? Y yo le aseguro que el 99% de esa gente nunca se acordó de que los curas tenían que comer, que tenían que pagar la luz y el agua, y ninguno envió dinero a las parroquias cerradas, sino que protestaron porque no se las abrían. Esto es lo que sucede. Nosotros tenemos que ser administradores de Dios, y el administrador de Dios es aquel que está atento a servir, atento a amar, atento a ser una persona que se entrega completamente sin ningún interés, incondicionalmente. Por eso los talentos que Dios nos da, los dones que Dios nos da, no son nuestros, sino que son del Espíritu de Dios, que nos utiliza a nosotros para que por medio de esos dones y talentos sirvamos al prójimo, glorifiquemos a Dios, honremos nuestra iglesia, nos convirtamos en piedras vivas de este templo, que son esas células que permiten que la sangre mística del Señor circule por entre nosotros. Ustedes saben que hay piedras que se inflan, como se inflan los sapos cuando tienen rabia, que se inflan de veneno y escupen veneno, porque esos son los egoístas que no dejan circular la savia del amor de Dios entre los hombres, o sea, que no son piedras vivas, sino piedras de tropiezo, piedras donde la gente encuentra un obstáculo y no una célula por donde circular. Ustedes se dan cuenta en la iglesia, como decía yo al principio,
A veces nos encontramos con sacerdotes muy difíciles que son una piedra de tropiezo para todos. En este sentido, si un sacerdote es difícil, eso quiere decir que Dios nos está poniendo a rezar por él, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Porque si usted cae en la trampa de no hacer eso y atormentarse y escandalizarse, cayó en la trampa del diablo. Porque miren lo que el diablo hace. El diablo le muestra a usted una persona y le dice, mire lo egoísta que es, mire que no lo quiere, mire que lo desprecia, mire que esa persona no le importa a nadie, y se la coloca al frente. Y entonces usted en su corazón está comprando todo eso, porque esa persona es así. Pero lo que sucede es que esa persona es así, pero usted no puede enfocarse en esos defectos de esa persona, sino que usted tiene que enfocarse en que usted es responsable de pedirle, implorarle a Dios para que esa persona se convierta, para que ese corazón cambie, ¿cierto? Porque ese es el llamado, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no vamos a olvidarnos que somos seres humanos y que hay cosas que nos molestan mucho. Por ejemplo, el celo por la iglesia del Señor, el celo por el templo de Dios. Mire cómo Jesús sacó a los mercaderes, los sacó a juguete de la iglesia, al látigo, ¿no? Eso es el celo por el templo del Señor. Entonces, claro, a nosotros nos molesta que haya gente en la iglesia que está responsabilizada de la iglesia y no actúe a la altura de su responsabilidad. Eso ofende, molesta, atormenta, es algo humano. No podemos evitarlo, no le podemos quitar las rayas al tigre, como dice, ¿no? Pero lo que sí es que debemos ser muy cuidadosos de no caer en la trampa de las murmuraciones, de que nuestro corazón no se dañe, de que nuestro corazón no se llene de resentimientos, no se llene de venganzas y no se llene de problemas como perder la esperanza en una persona, en una parroquia, en una comunidad, en una familia, en una amistad. Y todo esto se refleja en la realidad que nosotros asumimos entre Dios y nuestro corazón. Así que no podemos asumir parte de lo que es el amor de Dios y quedarnos con lo otro humano imperfecto que nos lleva al pecado, sino que tenemos que asumir a Dios totalmente. Ahora, cuando hablo así, todos sabemos que asumir a Dios totalmente es la santidad, y para entrar en la plenitud de la santidad necesitamos salir de este cuerpo ya. Sin embargo, Dios es tan justo que cuando Él sabe que lo que usted quiere es alcanzar eso, para Él usted ya lo alcanzó. Y esa es la justicia de Dios. Por eso hay muchas cosas que nosotros queremos alcanzar con respecto al cambio del corazón, que no alcanzaremos a cambiar durante esta vida. Pero el día que nos encontremos con el Señor, para el Señor sí las alcanzamos, porque era todo lo que queríamos. Entonces lo importante es asegurarse que su corazón está enfocado y deseando lo mejor, lo más santo, lo más perfecto, lo más puro, lo más grande ante Dios, lo que Dios nos pide, que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra intención. En esa forma ante Dios estamos comprometidos con esa verdad y Dios nos conoce si somos sinceros al respecto. Pero al mismo tiempo sabemos que nos toca arrastrar esta humanidad que está inclinada al pecado, esta humanidad rebelde, estas tendencias que tenemos a hacer lo que no debemos. Como San Pablo nos enseña, termino haciendo el mal que no quiero hacer. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y explica, porque en mí hay una mancha que me inclina a pecar. Y no soy yo, pero está en mí. Y esto no podemos evitarlo mientras tengamos esta carne. Vamos a estar inclinados al pecado, vamos a estar inclinados al desamor, al egoísmo, vamos a estar inclinados a la rebeldía, a tener malas ideas, malos pensamientos del prójimo, de nosotros mismos, hasta de Dios.
A veces hasta de Dios tenemos pensamientos rebeldes, porque no aceptamos las cosas que nos suceden. ¿Cuánta gente se ofende con Dios porque se les murió la mamá, el hermano, se les murió el amigo, o perdieron el trabajo, o les sucedió algo difícil y se ofenden con Dios? O sea, hasta ahí llega la naturaleza nuestra, hasta esos extremos. Por esa razón, nosotros siempre tenemos que tener la conciencia de, como explica San Pablo también, de que estamos en una batalla en nosotros mismos, por dentro. Por eso dice, parece como si el espíritu estuviese en guerra con la carne. Uno tiende hacia el pecado, el otro hacia Dios. Y eso ocurre dentro de nuestro ser. Y todos somos testigos de eso, de que en nosotros hay una lucha por dentro, interior, con todas estas fuerzas, con el bien y con el mal. Y está en nosotros. Por eso la explicación en el Génesis sobre esa fruta prohibida que se comió Eva y le dio a Adán es muy clara, porque dice, al comer esa fruta circula por dentro de nosotros lo que no debía haber circulado, que es el espíritu del mal, y ese espíritu no teníamos por qué haberlo consumido, y ahora inevitablemente circula por dentro de nosotros. La savia del bien y del mal está en nuestra sangre, y constantemente nos toca estar seleccionando esa savia para que no llegue a nuestro corazón sino el bien, porque no tenemos que estar constantemente asegurándonos que el mal lo mandamos por el sifón, lo mandamos por el inodoro hacia afuera. Todo lo que es el mal hay que sacarlo, hay que estar constantemente limpiándolo. Miren ustedes cómo nosotros tenemos que estar limpiando nuestra casa donde vivimos todo el tiempo, si no se nos llena de mugre y de plagas y todo, si no la limpiamos. Y eso es lo mismo con nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Hay que estar en una limpieza permanente. Hoy estamos acá en este templo por gracia de Dios, porque solo el Espíritu Santo nos trae. Aquí no vinimos porque nosotros llegamos, sino que nos trajeron. Y el Señor nos trae porque el Espíritu Santo es muy puntual. Y este era el momento exacto para que nosotros pensáramos y reflexionáramos en lo que estamos reflexionando. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto hay que tenerlo claro. Cuando el Señor nos habla, hay que estar atentos. Y el Señor nos habla con claridad de que debemos ser esos hijos sencillos, dóciles, que estamos atentos a lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que hacer. Y cada uno de nosotros sabemos en qué andamos. Usted mire su corazón en este momento. Si usted es bien sincero, usted se da cuenta de lo que tiene que cambiar. Basta con mirar su nivel de egoísmo, de rebelión, el espíritu de su lengua, el espíritu de su corazón, en qué anda, de qué está lleno, qué es lo que hay que limpiar, qué es lo que hay que sacar. Y esto es lo que el Señor está haciendo acá, una limpieza, porque el corazón nuestro se abre porque el Señor lo abrió. Claro que nosotros tenemos la última palabra, porque nosotros decidimos si lo hacemos o no. Por eso, cuando se habla del fiat de María, se habla de algo muy importante, que es el decirle sí a Dios incondicionalmente, de verdad. Usted no se dio cuenta que la Virgen María le dijo sí al arcángel y luego cambió de idea. No, ese sí fue para siempre. Y eso es lo que debemos entender, porque Dios está buscando que nosotros le demos ese fiat, que le demos ese sí, que sea permanente, perseverante. Sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú digas. Como dice la Virgen María en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Y esto es lo que debemos entender, aprender a hacer lo que Dios nos pide, lo que Él nos dice. Es tan importante, porque ese es el llamado de nuestra fe. El Señor quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz.
y su voz es clara, sus mandamientos son fáciles y su yugo liviano, lo cual son palabras escandalosas para aquel que vive en pecado. Pero el que vive en gracia de Dios y busca la gracia, entiende que es verdad, que los mandamientos son fáciles y el yugo es liviano, porque el peso de esta vida, si lo llevamos con Dios, es un peso llevadero. El sufrimiento, si usted sufre con Dios y todo se lo ofrece al Señor, es muy diferente que cuando usted sufre con rabia y no acepta su sufrimiento, se acaba de enfermar más, porque encima que tenga una enfermedad también está resentido, entonces también se le enferma el alma. Entonces por eso es que debemos entender que viviendo en esta pequeñez que el Espíritu Santo nos pide, y recordándonos que estamos en el destierro, que este no es el paraíso, y aquí nos vamos a encontrar masas de gente rebelde y mala, y que nosotros hemos sido así también en algún momento, que no son solo ellos, y también que esto no terminará hasta que no nos entierren. Este mundo será el mismo y peor, porque puede que se vuelva peor, porque cada vez se acerca más el regreso de Jesús, y entre más se acerque, más horrible se va a volver el mundo, porque más furioso y desesperado va a estar el diablo. Y esto lo debemos tener claro. Entonces es importante despertar y saber que este no es el paraíso, que los sueños nuestros no deben estar sembrados acá, que nuestro corazón debe estar sembrado arriba de esa montaña de Sión, allá en esa ciudad de luz. Allá debe estar nuestra esperanza, no acá. Pero entre tanto, mientras estemos acá, debemos hacer lo mejor de esto. O sea que si el Señor nos da la oportunidad de servir a la humanidad con nuestros talentos y dones que Él nos da, gloria a Dios, eso es lo que tenemos que hacer, a donde el Señor nos llame. Y mire que, como dice San Pablo también, quédate ahí donde el Señor te llamó. Hay que tener esa estabilidad y no estar como una veleta al aire de un lado para otro sin saber para dónde vamos. Tenemos que aterrizar nuestra vida y ponerle plomada para poder tener los pies puestos en una realidad que es cambiante, pero que es una realidad humana en el mundo material, y que de aquí somos lanzados como un cohete al espacio de Dios si nosotros verdaderamente reunimos en nosotros el fuego del Espíritu Santo para darle ese lanzamiento al final de esta vida. Porque se acordarán que cuando estén muriendo, lo que van a necesitar para irse hacia Dios es fuego. Y ese fuego solo viene del Espíritu de Dios. Es el que empuja el alma hacia arriba, ese fuego. Y si usted no tiene ese fuego, quedó en la tierra, y no se lo recomiendo. Bien grave que es quedar atrapado en este mundo, porque no se pudo salir de él, porque nunca crecimos alas, porque jamás vivimos en el amor de Dios. Pues le voy a pedir al Señor su palabra y sellamos con esta lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, desde el versículo 12, Hebreos 4, 12. El poder de la palabra divina. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula. Descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión, gracias al Padre por habernos reunido y sobre todo al Espíritu Santo por haberlo hecho posible. Y gracias al Padre, párroco de acá, por permitirnos utilizar este salón, y a todos ustedes que han liderado el reunirnos también.